Bendito y adorado es nuestro Dios. Bien, le doy la bienvenida a los hermanos nuevamente aquí que están presentes y también a los amigos y hermanos en las redes sociales. Sean bienvenidos a esta transmisión y vamos a dar inicio a la palabra del Señor, al mensaje, en el libro de Números capítulo 32, verso 23. ¿Ya todo lo tenemos acá? Gloria al Señor. Números 32, verso 23 dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tome asiento, por favor. Vamos a meditar en la palabra del Señor hoy bajo el tema el alcance del pecado. Amén. Cuando hablamos de, o cuando digo que el alcance del pecado, estoy hablando de que el pecado tiene unas consecuencias. Y ese pecado que cometemos, que hacemos, alcanza a la humanidad, al pecador. O sea, estoy hablando de un alcance. El pecado alcanza, porque hay gente que peca y cree que se va a escapar de las consecuencias de su pecado. Amén. Gloria al nombre del Señor. La gente peca. Yo tengo una reflexión por ahí que la coloco a veces en los devocionales. Una reflexión que dice: la gente peca y peca y peca. ¿Quién la ha escuchado? ¿Verdad? ¿Cierto que dice peca y peca y peca? Y la gente, esa reflexión este texto me hace acordar de esa reflexión. Porque la gente peca y peca y peca y creen que se van a salir con las suyas. Gloria al Señor. Bien, pues déjeme decirle que hoy les voy a hablar del alcance del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el que practica el pecado lo va a alcanzar hoy, mañana o pasado, pero algún día, si la gente no se arrepiente, aleluya, el pecado traerá sus consecuencias sobre usted, sobre su vida, y usted será alcanzado por el pecado, por las consecuencias que trae el pecado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hoy vamos a mirar, vamos a tratar y vamos a ver, si el tiempo nos lo permite, con la ayuda del Señor, vamos a mirar tres aspectos o tres puntos del alcance del pecado. Y el primero es el alcance en lo personal. El segundo es el alcance temporal. Y el tercero es el alcance eterno. Vamos a mirar hoy con la ayuda del Señor esos tres puntos sobre el alcance del pecado. El pecado por naturaleza trae consecuencias. Uno lo puede observar en el Edén. En Adán y Eva estaban gozando de una inocencia, de un estado maravilloso. No trabajaban, no cocinaban, no tenían que vestirse, no tenían que hacer nada. Gozaban de algo maravilloso. La Biblia no me dice cuánto tiempo, días, semanas o meses, o si fue un solo día que duraron en ese estado. La Biblia no lo registra. No podemos decir entonces duraron 2 años, 3 años en ese estado. Simplemente la Biblia lo omite. Y si la Biblia lo omite, yo no puedo sacar conclusiones que se me vienen a mi mente. Simplemente puedo decir que estuvieron en ese momento de inocencia precioso, donde no se fatigaban bajo el sol, donde simplemente era coger la fruta y comer. No se preocupaban por lavar la ropa porque no usaban. Era maravilloso eso. Ese era el plan original de Dios. Pero alguien pecó y fue y contagió al otro, y el otro también pecó, y luego vinieron las consecuencias. Uno lo puede observar entonces que el pecado trae consecuencias. Las trae.
Y las consecuencias del pecado en Adán, Dios le dice ahora, tú pecaste, Adán. Entonces, vea, sude y gánese. Ya no vas a coger de aquí, así facilito como estás, no. Ahora tienes que ir a labrar la tierra. Ahora tienes que trabajar. Ahora, ¿usted pecó? Sí. Yo tuve el gozo, el placer, la dicha de pecar. Ahora tenga la dicha y el gozo y el placer de sufrir las consecuencias. Esa es una gran realidad. Y por eso me acuerdo de esa reflexión que tengo, gloria al nombre del Señor, que coloco por ahí a veces, de vez en cuando, donde ese predicador dice, y pecan, y pecan, y pecan, y pecan, porque creen que nunca van a ser alcanzados por las consecuencias. Sí, hay consecuencias, gloria al nombre del Señor. Entonces, uno observa desde el huerto de Edén, desde la creación, la creación del hombre, las consecuencias. Gloria al nombre del Señor. Ahora, si uno no quiere tener consecuencias, por eso, por el pecado, ¿qué hay que hacer? Alejarnos del pecado. Si no nos alejamos del pecado, déjeme decirle, tendremos las consecuencias. El pecado siempre va a traer sobre nosotros las consecuencias. Los resultados siempre van a venir. Y si yo no quiero más consecuencias sobre esto, entonces yo debo apartarme del pecado. Que eso es lo que la gente no quiere. ¿Sabe qué dice la gente? Yo he escuchado decir a muchos, y es que pecar es tan rico, y es que pecar es tan bueno. Usted no ha escuchado otra frase por ahí, los que hablan de amor y enamorados. Usted no ha escuchado esa frase que dice, yo la escuché cuando estaba muy niño. Dice que los amores prohibidos, hablan de los amores prohibidos, son buenos. Que los amores prohibidos, y que tan bueno que es pecar. Hay hasta canciones dedicadas al pecado y a decir dulce pecado. ¿Ha escuchado esa canción que habla de dulce pecado? Porque al pecado le dicen dulce, porque les parece agradable, porque les parece grato, y por eso salir del pecado no quieren, porque se satisfacen, se sienten felices, se sienten contentos, se sienten complacidos pecando, y no quieren salir del pecado. Quieren seguir en la maldad. Pero sabe que la Biblia dice también, el profeta, Dios lo usa para expresar estas palabras: hay de los que a lo bueno le dicen malo, y de aquellos que a lo malo le dicen bueno. Hay de aquellos que a lo amargo le dicen dulce, y a lo dulce le dicen amargo. Gloria al nombre del Señor. Porque así está el hombre hoy día. A lo malo le dicen bueno, y a lo que es bueno le dicen malo, le dicen aburrido, le dicen feo, le dicen obstinado, le dicen anticuado, le dicen que no va con ellos. Lo desprecian a lo bueno. Pero al Señor lo están despreciando, pero a lo malo lo están amando en su corazón. Y yo quiero que en esta mañana veamos, por ejemplo, en lo personal, un ejemplo del alcance del pecado. Porque quiero concluir en esta introducción, concluir con esto, que el pecado alcanzará. El texto que leímos aquí en el versículo 23 dice: mas si así no lo hacéis. O sea, les aclaro qué es lo que estaba diciendo Moisés. Moisés le está diciendo a Rubén y a Gad, le está diciendo: bueno, ustedes dijeron esto, que van a hacer esto, pero si ustedes no lo hacen, ahí es cuando él le dice: mas si así no lo hacen, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Mira lo que está diciendo Moisés: Gad y Rubén,
Les está diciendo a dos patriarcas, les está diciendo a dos hijos de Jacob, le está diciendo a dos tribus, le está diciendo a esas dos tribus: ustedes pueden hacer eso y van a hacerlo, pero hay de ustedes si no lo hacen. Habrán entonces pecado, y no quiero que queden como sin conocimiento de esto. Moisés le dice: el pecado que ustedes cometen los va a alcanzar. Y por eso es que en esta mañana yo hablo sobre esto, el alcance del pecado. Porque hay quienes han pecado y creen que nunca van a ser alcanzados. Las consecuencias vienen, hermano. Vienen. Y a veces no solamente vienen sobre el que comete el pecado, sino hasta a veces sobre los hijos. Y por eso usted ve maldiciones generacionales. Y los papás, si hicieron esto, los hijos llevan consecuencias, y los otros, porque son ataduras generacionales, maldiciones. El alcance del pecado no solamente los alcanza a ellos, sino también hasta su descendencia. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que vayamos a Números, por favor. Libro de Números, capítulo 12, verso 1, para que veamos un ejemplo del alcance del pecado en lo personal. Dice así la palabra del Señor: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Escucha bien esto. Hay un líder que es Moisés, pero Moisés tiene un hermano, gloria al nombre del Señor, que se llama Aarón, y una que se llama María, y hablaron contra Moisés, que era el líder que Dios había establecido y que Dios lo había colocado como líder. Y ellos parece ser que se levantan contra su hermano Moisés, porque vamos a mirar qué dicen ahora, pero parece ser que se levantan porque no estaban muy de acuerdo con el liderazgo de Moisés. Porque uno más adelante observa, mira lo que dice el pueblo, el versículo 2. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Te das cuenta? O sea, Moisés, usted se la da de mucho. Moisés, ¿usted cree que es solamente por usted que Dios habla? ¿No ve que por Aarón y por mí también habla? O sea, acá hay dos levantándose. No tanto es porque él tenga una mujer cusita, o sea, una mujer de color, sino por el liderazgo que él tenía, que Dios se lo había dado. ¿Y qué hace Moisés? ¿Qué hace Aarón y María? Dicen: ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Oiga, hermano, uno tiene que estar atento y cuidadoso con lo que dice, con lo que habla. Usted puede a veces por ahí en lo secreto estar hablando y diciendo cosas. Por ahí en el trabajo. Por ahí cuando usted anda en su moto para arriba, para abajo, en su carro, en su vehículo, o cuando usted va de viaje. De pronto usted está pensando, está diciendo algo, y usted no sabe que Dios lo está escuchando. Ojo con eso. Aarón y María hablaron estas palabras y Jehová los escuchó. Ojo. Y entonces eso se hace un pecado. Y al hacerse un pecado, entonces mira lo que sucede en el versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y dice el 10, ahí está la consecuencia. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. ¿A causa de qué viene esa lepra? De un pecado. Por eso estoy mostrando ahora el alcance
del pecado en lo personal, a título personal. A título personal, el alcance del pecado. Aquí lo alcanzó a ellos. Le alcanzó a María el alcance del pecado en lo personal. Gloria al nombre del Señor. Hay algo curioso en este pasaje. Estuve estudiando, leyendo y presté bastante atención al pasaje. Y hay algo curioso. Si usted lee todo el capítulo 12 de Números, usted va a encontrar que los dos pecaron. Pecó María y pecó Aarón. Pero el pecado cayó sobre uno solo. Las consecuencias. Parece ser que la que instigó, la instigadora principal, que la que fomentó la murmuración, la crítica, el que se levantó, el que tomó el vocerío, parece que fue María. Y a María es a quien Dios castiga y le aparece la lepra. Ahora, usted puede notar eso porque en el capítulo 12 comienza hablando con María. Mire cómo dice el versículo 1. María, la primera María. Parece que fue ella la que se levantó, la instigadora principal. Y por eso sobre ella cae la lepra. Porque es el causante. Porque es lo que llaman hoy día jurídicamente los abogados, llaman, gloria al nombre del Señor, el autor intelectual del caso. Y parece que el autor intelectual y la que más habló y la que preparó todo fue María. Y por eso a ella la alcanza la ira de Dios y aparece leprosa. Gloria al nombre del Señor. Y uno puede ver en muchos casos, como en el caso del rey Acab, uno puede observar cómo el pecado los alcanzó. Usted conoce la historia del rey Acab, ¿verdad que sí? El peor rey que tuvo Israel. El hombre más malo. Malo. Hubieron hombres malos, pero ese le ganó a todos. Ese fue el rey peor. Si usted lee las crónicas, si usted lee los reyes, usted va a encontrar quién era Acab. Lo malo, lo que hizo ese hombre perverso. Ese fue el esposo, el que se casó con esa mujer que llama la Biblia seductora, con Jezabel. Él fue el esposo de Jezabel. Imagínese quién era la esposa. Dígame si no era malo. Usted conoce la esposa, era re mala. Quiso matar a Elías. Volvió el pueblo en contra de Dios. Jezabel mandó a matar a un hombre. A Nabot lo mandó a matar para quitarle la viña y dársela a su esposo. Jezabel era re mala. Y esa era la esposa de Acab. Y les voy a hablar un momento de Acab. Acab, ese rey de Israel. Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero nunca le pasó nada. Nunca le sucedió nada malo. Dios lo amonestó a través de un profeta, a través del otro profeta. Dios le mandaba mensajes. E inclusive, como no le gustaban los mensajes de Dios, entonces se consiguió 400 profetas. Los pagaba él, para que le profetizaran lo que él quería, lo que a él le gustaba. Y un día van a la guerra. Esto lo encontramos, gloria al nombre del Señor, en Primera de Reyes capítulo 22. Ahí encontramos la historia de ese hombre donde el profeta Micaías va y lo amonesta, gloria al nombre del Señor. Y Acab va a la guerra de todas maneras, aunque el profeta le había dicho: yo veo al pueblo de Israel disperso. Yo lo veo que perdieron la guerra. Yo lo veo dispersados, como que no tienen pastor, como ovejas que no tienen pastor. Los veo dispersados, los veo así. En otras palabras, les estaba profetizando y les estaba diciendo: van a perder esta guerra. Les estaba diciendo el profeta Micaías. Gloria al Señor. Pero aún así, Acab decide ir a la guerra, se camufla, hermano. Y es que el alcance del pecado, hermano, el alcance en lo personal.
Eso no importa que usted se camufle. No importa que uno se camufle. No importa que uno se vista de lo que sea. Gloria al nombre del Señor. El pecado lo va a alcanzar. Así usted se vista de lino fino. Así usted se vista de seda. De lo que usted quiera. De paño, de buen traje. Así ande usted en el mejor carro. Tenga el mejor trabajo, el mejor empleo. Tenga mucho dinero. Siempre lo va a alcanzar. Mire, Primera de Reyes, vamos allá. Gloria al nombre de nuestro Dios. Capítulo 22. Aleluya. Vamos a mirar cómo termina el rey Acab. Aún diciéndole el profeta que iban a perder la guerra, que había visto a Israel perdido, desparramado, como ovejas que no tienen pastor. Él decide camuflarse. Mire lo que dice el verso 30 del capítulo 22. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en batalla, y tú ponte tus vestidos, vestido de rey, porque era el otro rey, el rey de Judá, y el rey de Israel era Acab. Y entonces Acab dice, aunque el profeta ya le había dicho, va a perder la guerra, él decide ir, pero con astucia, con su inteligencia, con su astucia y sagacidad, dice, yo voy a ir, pero no voy a ir vestido como rey. Voy a disfrazarme y voy a ir a la batalla. Y el hombre se disfraza y va a la batalla. Y es ahí entonces cuando uno mira en el versículo 34. Dice lo siguiente: y un hombre disparó su arco a la aventura. Mire, escucha bien. Un hombre del ejército enemigo dispara porque no conocen a Acab, porque está disfrazado. Ellos debían ir a la guerra con su corona, con su traje, con todo. Debían ir como rey a la batalla. Pero él se disfraza, o sea, no se va vestido de rey. Tal vez cambió su caballo, su carruaje, sus escoltas, todo lo cambió y se disfrazó para ir a la batalla. ¿Y qué sucede? El verso 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que le dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, porque estoy. Era un hombre pecador, un hombre malvado, un hombre malo, un rey que consiguió profetas a sueldo, que los hizo profetas, que los alimentaba. Un poco de gente allá, hermano, sin oficio, sin temor de Dios. Un poco de gente que hacía desviar al pueblo de la voluntad de Dios, que hacía alejar al pueblo de Dios, que hacía poner en contra al pueblo hacia Dios, lo hacía volver en contra de Dios. A esos estaba Acab alimentando y pagándoles un sueldo, manteniéndolos para que le profetizaran mentiras, lo que él quería. Era un hombre perverso, un hombre idólatra, un hombre que tenía una mujer mala, idólatra, perversa también. Un hombre que tenía profetas que le servían a Baal. Un hombre despiadado, malo. Una mujer mala que fue capaz de matar a otro para quitarle la finca y dársela a su marido. Gloria al Señor. A ese que pensó que el pecado nunca lo alcanzaría, un hombre saca una flecha, la tira a la aventura, dice la palabra. La tiró. Y esa fue la flecha que llegó y traspasó por en medio de las junturas, dice, de la armadura, por en medio, en la unión,
ahí dentro precisa, como si fuera colocada a propósito. ¿Sabe? El alcance del pecado. El pecado alcanza, aunque uno tenga armadura, aunque uno se crea fuerte, aunque uno se disfrace, aunque uno haga lo que sea, el alcance va a llegar, el castigo va a llegar, las consecuencias van a llegar. Alabado sea nuestro Dios. Por eso en esta mañana yo les estoy alertando para que tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, también con lo que hablamos. Dios nos está escuchando. Amén. Gloria al Señor. Ahora mire lo que dice el verso 35. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Esa flecha a la aventura bastó. Oiga, mire cómo es el asunto, hermano. ¿Cómo sucede? Ni siquiera lo mató, no murió en combate porque alguien lo traspasó, porque alguien fue y murió cuerpo a cuerpo en la guerra. No, a la aventura tiró una flecha y eso fue suficiente. El pecado, aunque muchos dicen, yo peco y no me pasa nada, y yo peco y no me ha pasado. Mire, hermanos, quiero contarle un testimonio. Yo lo vi, fui amigo de ese hombre. Cuando jóvenes, fui amigo de él. Era un hombre que tenía 28 años en ese momento. Era simpático, elegante. En ese entonces vivía una vida muy, muy buena. En ese entonces tener una moto era lo máximo. Los gomeritos y todos los hijos de los ricos tenían su moto. No como hoy día cualquiera tiene una moto. Pero en ese entonces tener una moto, eso era tener billete. Y ese muchacho tenía 28 años. Claro, él es mayor que mi persona. Yo tendría en ese entonces por ahí unos 16 años, 15. Él me llevaba como 12 años. Y yo andaba con él. Y ese muchacho, elegante, de verdad que sí era elegante el muchacho, era muy bien presentado, hizo y deshizo con muchas mujeres, hizo lo que quiso. Por su elegancia, porque todas lo anhelaban. Y por su elegancia conquistaba la mujer que quería. Hizo daños increíblemente. Y él pensó, mire lo que un día llegó a decirme. Me dijo, yo siendo de 16 años más o menos, me dijo, esta es la edad en que yo más me he acostado con mujeres. Tenía 28 años. Y de ahí siguió, porque el hombre siempre bien presentado y apuesto, y lo acompañaba. Nunca le faltó en el bolsillo cualquier 200, 300 mil pesos, nunca le faltaban. Todos los días tenía plata. ¿De dónde sacaba? Yo no sé. Pero todos los días mantenía con plata. ¿Qué sucede? Pasaron los años. Ya me hice adulto. Hace poco, bueno, unos años atrás, póngale unos 10 años atrás, o menos, fui a la ciudad de Arauca. Lo observé. Ya no me reconoció. Ya más viejo, obviamente. Ya con canas, canoso. Se me paró un día al frente y no me reconoció. Y yo me quedé mirándolo. Y recordé aquellas palabras que me había dicho. Y recordé todo lo que él había hecho con las mujeres. Mujeres así por montón. Son de esos hombres que se dedican a eso solamente. Porque hay hombres dedicados a eso. A tener mujeres y a conocer mujeres. Se dedican solamente a eso. Y ese es uno de esos que yo conocí, porque conocí otro también. Pero de ese que le estoy hablando, lo miré ese día frente a frente. Estuvimos como a 1 metro, 1,5 metros, frente a frente, haciendo cola o fila en tránsito. Y quedé mirándolo. Y yo dije, no es ni el 1% de lo que yo conocí.
su belleza se fue, su salud se fue, su fortuna se fue. Andaba ahora en una moto peor de las que cargaba en ese entonces, cuando ahora debería haber tenido más y andar en otro transporte mejor. Ahora andaba en una moto estartalada, perdóneme la expresión, pero así es. Porque estoy hablándole del alcance del pecado. Lo que él gozó en la juventud, su hermosura, su físico y su dinero que tenía, no lo supo aprovechar, sino que lo malgastó e invirtió su belleza e hizo daño. Y ahora, después de años, entonces estaba solo. No tiene una esposa. Tiene hijos regados, pero no tiene un hogar. No tiene una compañía. No tiene dinero. No tiene salud y ya no tiene belleza. Ya está viejo, solo, acabado. Y entonces yo digo, el pecado se las está cobrando. Ahora el pecado llegó a cobrarle. Venga para acá. Porque el pecado alcanza. El pecado trae consecuencias. Aunque parezca como a muchos les parece, como al rey Acab. El rey Acab usted nunca ve en la palabra que el rey Acab estaba pasando necesidades o que estaba enfermo. No. Pero un día se disfrazó y a la aventura lo mataron. Aunque estaba camuflado, disfrazado. Hermano, el pecado sabe quién ha usado de él, quién lo ha usado, y así mismo le envía su saeta. Así mismo le envía su consecuencia. Así mismo lo va a alcanzar. Los resultados van a llegar. El alcance en lo personal. Yo quiero ahora que vamos a mirar los alcances temporales del pecado. Daniel capítulo 4. Gloria al Señor. Libro de Daniel capítulo 4, verso 29 al 36. Dice la palabra que había un hombre llamado Nabucodonosor. Lo conocemos por la palabra, ¿verdad? Muy conocido. Reinó en los tiempos de Daniel. Reinó en esos tiempos cuando él fue el que llevó los utensilios de la casa de Dios, los capturó, los sacó y los llevó allá a Babilonia. Llevó a Daniel, llevó a otros. Ese rey tan grande que era temeroso, que le temían las naciones. Ese rey un día salió, dice la palabra, salió a pasearse en su palacio que había construido y cometió una locura, un error. Llegó y dijo: este es el palacio que yo he construido para grandeza de mi gloria, de mi majestad. Esto es lo que yo he hecho. Escuche bien, hace un rato le dije a usted, preste atención a lo que usted dice, que aunque no parezca inofensivo, Dios lo está escuchando y Dios le da la correcta interpretación. ¿Usted le parece inofensivo eso? ¿Que estaba diciendo? ¿Le parece ofensivo? ¿Le parece malo? No, simplemente estaba diciendo, lo construí yo. ¿Ya? Lo construí yo con el poder de mi fuerza. No estaba ni siquiera nombrando a Dios, ni para bien ni para mal. O sea, con sus palabras no estaba diciendo, como otros que yo he escuchado hablar y nombrar a Dios y maldecir a Dios y hablar en contra de Dios. Nabucodonosor no habló mal en contra de Dios. Simplemente dijo, esto lo hice yo. Y Dios lo estaba escuchando. Ojo con lo que decimos. Tengamos cuidado. Porque de pronto nos alcanza mañana una consecuencia y decimos, hay mucha gente que dice, ¿y yo qué estaré pagando? ¿Y yo qué estaré pagando?
Pues simplemente no se pagan por las cosas que se hacen, sino también por las que se dicen. Por las que se dicen también vienen las consecuencias. Aquí había uno, María y Aarón estaban hablando y Dios los escuchó. A este también Dios lo escucha. Ojo con eso. Ahora, hay un texto en la palabra que dice que la palabra no está en nuestra lengua todavía y ya Dios la sabe. O sea, todavía no la hemos pronunciado. ¿Sabe por qué? Porque antes de que salga de acá, está acá. Y Dios conoce nuestros pensamientos. Y a veces no la decimos, pero la pensamos. Y Dios conoce acá lo que hay acá también. Entonces, tenemos a un hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, que dice: esto lo he construido yo para mi majestad, para grandeza de mi gloria, lo he hecho yo. Y Dios le pone cuidado, hermano, a lo que estaba diciendo. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros tal vez habremos dicho cosas en medio del dolor, en medio del desespero, o en medio de una enfermedad tal vez? Tal vez hemos ofendido a Dios y nosotros pasamos por alto y no pensamos que eso sea tan delicado. Pero la palabra me enseña que sí es delicado, que hay que tener cuidado con lo que uno dice. Por eso siempre hay que andar bajito, humillado ante el Señor. Por eso hay que siempre decirle: Señor, todos los días, pedirle perdón a Dios, todos los días vivir humillado ante Dios, porque a veces nosotros ni nos acordamos de lo que decimos. Y tal vez en una frase de esas, Dios nos prestó atención. Y ahí vienen las consecuencias. Nabucodonosor entonces expresa eso y Dios, mira lo que el Señor hace. Verso 34. Verso 34. Vamos a leer mejor el versículo que leímos en el versículo 25. Daniel 4, verso 25. Dice la palabra del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Verso 29. Dice: y al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Escucha bien esto. Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Por eso hay que andar humilde. Hay que reconocer que Él es el Todopoderoso. Y dice el 33: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierbas como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, escucha bien ese texto, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga:
¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Escucha bien esto. Un hombre reconociendo que no era nada ahora, después de que se le dio por hablar que todo lo había construido él, que todo lo había hecho él, ahora está diciendo: aquí estoy. Y algo que me llama la atención, dice que después de esa tragedia, de esa situación, hermano, ese es el alcance temporal. ¿A qué me refiero alcance temporal? Que por su pecado vino un castigo por 7 años, por 7 tiempos, por 7 años. O sea, en esa condición, Nabucodonosor duró 7 años. O sea, fue un alcance o unas consecuencias o un castigo temporal. Vino sobre él, pero fue por un tiempo. Amén. O sea que no siempre los castigos van a durar toda una vida. Aquí, hablando de los que estamos acá en la tierra, no será toda una vida. Recibirá a la gente las consecuencias, el pecado los alcanzará y recibirán su consecuencia temporal por ciertos años. Eso depende de lo que haya sembrado. Amén. Por eso yo le decía en cierta ocasión a los hermanos, a la iglesia, y les digo una vez más: briegue a sembrar cosas buenas, para que lo que usted siembre, coseche, sea bueno. Si usted siembra cosas malas, cosechará pues cosas malas, consecuencias negativas. Pero qué bueno que las consecuencias sean positivas, los resultados sean buenos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí tenemos ahora a un hombre que dice en el verso 37: ahora yo, Nabucodonosor, primero alabo. Ya no se alaba él mismo. ¿Recuerda que él comenzó alabándose? Diciendo que con el poder de su grandeza y para su majestad, para su gloria, esto y aquello. Ahora no. Ahora dice: yo alabo. Segundo, engrandezco. Tercero, glorifico al Rey del cielo. Yo alabo ahora. A veces, hermano, hay que pasar por humillaciones para reconocer. Y a veces es necesario, hermanos, que la gente pase y sufra ciertas circunstancias para ver si pueden, como Nabucodonosor, levantar la mirada al cielo y reconocer y decir: me rindo. Ahora sí te voy a alabar. Yo le voy a hacer una pregunta a usted en esta mañana. ¿Va a esperar usted que le pase alguna tragedia para decir: me vuelvo al Señor? ¿Va a esperar usted un mal, una enfermedad, un accidente? ¿Va a esperar usted quedar parapléjico, cuadrapléjico para buscar a Dios? Hoy usted tiene la oportunidad de decir: yo me rindo ante Él. No espero una calamidad. No espero una tragedia. No espero las consecuencias del pecado que ya sembré. No espero que me alcancen. No espero que me llegue la crisis para buscar a Dios. Mejor lo hago ahora. Ahora que tengo tiempo, que hay libertad. Ahora que lo puedo hacer. ¿Qué piensa usted? ¿Pasar como Nabucodonosor? ¡Qué terrible! 7 años le creció el pelo como plumas de águila. Las uñas le crecieron como las aves del cielo. Unas garras ahí, unas uñas, hermano, terrible. Se bañaba con el rocío como los animales. Comía hierba con los animales del campo. En otras palabras, eso nos está diciendo a nosotros: esas son unas consecuencias por el pecado, por la soberbia que él tuvo. ¿Esperará usted llegar a esa condición para servirle a Dios?
Los inteligentes no lo vamos a esperar. Seguiremos al Señor, amén. Yo siempre le he dicho eso al Señor. Yo no espero que me partas una pierna, nada de eso, no, Señor. Yo me rindo. Aquí estoy. Estoy a su disposición. Si Él nos usa, amén. Si no nos usa, amén. Pero le servimos de todas maneras. Porque es mejor servirle a Dios. Es mejor servirle al que todo lo puede. Ese es el alcance temporal. Podemos mirar también a Adán y a Eva. Los alcanzó el pecado. Gloria al nombre del Señor. Pero vamos a mirar rápidamente, que se nos acaba el tiempo, el tercer punto, el alcance del pecado en la eternidad. Y para eso quiero mirar el libro de Lucas capítulo 16. Mira lo que dice Lucas capítulo 16. Allí tenemos el pasaje del rico y Lázaro. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero también había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de su mesa. Ese era Lázaro. Pero era un Lázaro que buscaba a Dios, que servía, que tenía temor de Dios. Aunque mendigo, aunque pobre. Eso no quiere decir que los pobres o que los cristianos tenemos que ser pobres, o que los que van a ir al cielo son los pobres. No quiere decir eso. Quiere decir que aquí lo que hay es una comparación entre el lujo, la riqueza, entre los ricos y los pobres. Que los pobres son más dados a buscar de Dios porque tienen necesidad. En cambio, el que tiene dinero, háblele usted de Dios y verá lo que le contestan. Es muy raro el que tenga dinero y busque a Dios. Mira, yo conozco a muchos que tienen dinero hoy día, pero conocí que ellos llegaron a la iglesia pobres y Dios ahí los engrandeció. Pero es muy difícil que alguien venga de afuera ya con dinero y se convierta a Cristo. Es muy difícil. Muy difícil. Por eso Jesús dijo: es más fácil entrar o pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y cuando estoy hablando de ojo de aguja, no es una aguja de esas de coser, ¿no? Es una puerta estrecha que había allá en la ciudad y era muy difícil pasar el camello por ahí. Entonces dijo Jesús: es más fácil meter o pasar un camello que es tan grande por esa puertica que entrar un rico en el reino de los cielos. Y yo vuelvo y hago el énfasis: los ricos que hay en las iglesias, la mayoría se hicieron dentro de las iglesias. Ahí Dios los bendijo y se crecieron económicamente. Pero que vengan de afuera, muy difícil. Gloria al Señor. Entonces tenemos acá un hombre rico y a un hombre pobre. Gloria al Señor. Pero mire lo que dice el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Nótese que al rico no lo vienen a buscar los ángeles. Al pobre sí. No es por ser pobre, es porque el pobre servía a Dios. Es porque el pobre buscaba a Dios. Es porque el pobre tenía temor de Dios. Cuando él muere, vienen los ángeles por él. Al rico no dice la palabra nada. Dice que fue sepultado. Pero lo que sí dice del rico y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Escucha, allá después de la muerte, vio, tiene visión, no pierde los sentidos. Hay gente que cree que después de la muerte se acaba todo, ya morimos y se acabó, me enterraron, soy como un perro, como un caballo, como una vaca, me enterraron y ya, se acabó todo. No, después de la muerte hay conciencia, hay vida, los sentidos funcionan, la boca funciona, la voz funciona, todo funciona, la mente funciona, la conciencia funciona, todo funciona después de la y mira lo que dice el versículo 23.
y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Tenía ojos y miraba. Y sentía, estaba en tormentos. Sentía, también sentía. Dice la palabra del Señor. Y vio de lejos a Abraham. ¿Sí ve que le funcionan los ojos? Y no usaba gafas. Allá no se usan gafas, es acá. De lejos. Oiga, así que los que están acá en el mundo, hablo de los inconversos que usan gafas para mirar de lejos, allá no van a necesitar gafas para mirar de lejos. Allá no. Porque los que se desgastan son los ojos físicos, no los del alma, no los del espíritu. Son los físicos los que se desgastan. Dice, y estando de lejos, vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Escucha bien, tenía la capacidad de reconocer las personas. Entonces dice el 24, entonces él dando voces, ¿ve que si hay voz? Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Tiene razón, conciencia también. También tiene raciocinio. Dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él reconoce que él estaba en tormento. Y dice, necesito que envíes a Lázaro, a ese. Mire lo curioso. A ese que estaba allá en la tierra, en la casa, en la puerta de la mansión, que deseaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico, a ese lo reconoce allá en el seno de Abraham y dice, Padre Abraham, dígale que moje el dedo en agua, por favor, la punta de su dedo en agua, y venga y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero mire lo que dice el versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, escucha bien, una gran cima con S. ¿Sí sabe la diferencia? Esta es con S, la otra es con C. Una cima con C es una cima hacia arriba, un pico, un alto. Y una cima con S es hacia abajo, un hueco, un abismo. Entonces aquí está con S y dice, gloria al nombre del Señor, el versículo 26, hay una gran cima, o mejor, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces el rico dice, bueno, está bien, no hay solución para esto. Entonces haga algo, por favor. Mira lo que dice el verso 27. Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Acuérdese, tiene recuerdos. La conciencia no se le borra, la mente no se le borra. Se acuerda ya todavía que tiene un papá, que tiene, creo que 5 hermanos, ¿verdad? Tiene hermanos, él se acuerda tener papá y dice, yo no quiero que ellos vengan acá. Te ruego que lo envíes allá a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos a ellos. Allá tienen a Moisés, allá tienen a los profetas, óiganlos a ellos. Alabanzas a nuestro Dios. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre nosotros o de entre los muertos. Más bien, ¿qué quiero decirle con esto? Que allá en el infierno
o después de la muerte, en ese lugar de tormento, no se pierden los sentidos, no se pierden los recuerdos. Él sabe contar, no se pierden las matemáticas. ¿Sí se dio cuenta? Que sabe que tiene 5. O sea, sumaba 1, 2, 3, 4, 5. Fulano, fulano, fulano. Son 5. Y tengo a mi papá. Mándelo allá a la casa. Hermano, allá no se pierde nada. Lo único que no se lleva allá es este cuerpo. Eso es lo que se queda acá. Que dijo el Señor que tiene que volver a la tierra, al polvo, porque esto es polvo, barro. Allá tiene que volver. Pero de resto, uno no pierde nada. La conciencia, los ojos, los oídos, los sentidos, el habla, el recuerdo, la mente. Es más, siente el tormento que hay allá. Todo esto se siente. Esto se lo digo, hermano, porque estoy hablándole del alcance del pecado y en este caso de la eternidad. Mire que Nabucodonosor estaba con vida y fue alcanzado aquí terrenalmente, temporalmente por 7 años. Mire que María y Aarón fueron alcanzados personalmente por su pecado, les llegó a ellos. Sufrieron las consecuencias. María sufrió las consecuencias de lepra. Nabucodonosor también. Pero también fue temporal. Ambos fueron temporales. Pero aquí es una consecuencia o un alcance del pecado eterno. Porque aquí ya están muertos. Aquí ya se fueron de esta tierra, pero están vivos en la otra vida. Después de esta vida, allá siguen vivos. Gloria al nombre del Señor. Ahora hay algo que quiero decir. Abraham le dijo a Moisés, después de que le dice, manda a Lázaro allá que les predique, mándalo a que le testifique. Él le dice, no, allá tienen a Moisés, mejor que Lázaro. Allá están los profetas, mejor que Lázaro. Moisés para el pueblo de Israel es un señor personaje. Es Moisés. Don Moisés, un gran profeta. Y además estaban los profetas. Pero la pregunta es, ¿verdad estaba Moisés y estaban los profetas? A quien Abraham le decía, óiganlos. Pues déjeme decirle que en ese entonces, eso fue en los tiempos de Jesús, que sucedió esto. En esos tiempos donde ya no había profetas y no estaba Moisés tampoco. Gloria al nombre del Señor. Moisés ya había muerto, los profetas ya no estaban. Pero ¿quiénes son entonces Moisés y los profetas? Moisés es la ley del Génesis a Deuteronomio. Y los profetas desde Josué en adelante. ¿Qué era lo que le estaba diciendo a Abraham? Allá tienen la palabra. Óiganla, léanla, créanla, obedézcanla. Y entonces así se salvarán de venir acá. Eso era lo que Abraham le estaba diciendo al rico. Allá tienen a los profetas, allá tienen la palabra. Es lo mismo que está pasando hoy día. Acá tenemos los profetas, tenemos la palabra, tenemos a Cristo. Ahora tenemos a Cristo, el Nuevo Testamento, su palabra, su doctrina que nos enseña. Pero la gente anda prestándole más atención. ¿Qué dice fulano? ¿Qué dicen allí? ¿Qué dicen allá? En vez de prestarle atención a la palabra. Muchos que andan creyéndole a muchos profetas falsos, hermano. Gente que inventa cosas. Gente que no es Dios que les ha dicho, que ha hablado. Gloria al Señor. Y a eso le están prestando más atención cuando tenemos a Cristo aquí en la palabra, cuando tenemos a los apóstoles, cuando tenemos el fundamento, cuando tenemos a Moisés, a los profetas aquí. Léanlos, créanle a la palabra mejor. Muchos andan prestando su atención, su oído a otras cosas y no quieren creer a la palabra. Y concluyo con esto. El verso 31 dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y eso es una gran realidad. Porque años después se levantó uno de entre los muertos. Cristo Jesús dejó la tumba vacía.
descendió en esos 3 días de muerte, descendió a las profundidades del infierno, fue y testificó a los espíritus, dio testimonio de que era verdad de lo que hablaba Noé, dio testimonio de que era verdad de los profetas, dio testimonio de que era verdad de lo que se decía sobre él, de lo que apuntaba sobre él y se predicaba y se decía, dio testimonio diciendo: aquí estoy. Al tercer día se levanta de esa tumba, deja la tumba vacía y ahora viene y resucita, y hoy día 2000 y tanto de años más sigue siendo predicado. ¿Y usted le ha creído a Cristo? Al que se levantó. Mira lo que dijo el rico: si alguien se levanta de entre los muertos y viene y testifica, seguro que a eso sí le van a creer. Por eso era que pedía que fuera Lázaro a testificar, para que no fueran donde él estaba. Pero Abraham le dice: no, aunque se levantare uno de entre los muertos, no le van a creer tampoco. Y eso está pasando. Cristo se levantó de entre los muertos, se levantó, anunció el evangelio, trajo vida eterna, trajo salvación, y la gente sigue igual. La gente no quiere hacer caso. Y algunos están en las iglesias, en las congregaciones, y no son buenos cristianos, no son fieles a Dios, no obedecen a Cristo, no obedecen la palabra, no le honran, no le aman como Él quiere, como se debe amar a Dios. No se vive para Dios como se debe amar a Dios, como se debe vivir para el Señor. Él se levantó de entre los muertos y no le creyeron. A este rico ahora le vemos las consecuencias en la eternidad. En lo personal primero vimos ejemplos, segundo temporal, y ahora uno después de muerto está diciendo: estoy en esta llama. Lo alcanzaron las consecuencias del pecado, lo alcanzó. Colóquese sobre sus pies, por favor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, soberano Dios que estás en gloria, en esta mañana he hablado tu palabra, Señor Dios del cielo. Lo que tú has puesto, lo que tú pones en mi boca, Señor. He hablado tu palabra, Señor. He hablado, Señor, tu palabra. He hablado de ti, Señor. He hablado a estas vidas de ti, mi amado Maestro. Les he hablado, Señor, con franqueza. Les he hablado, Señor, con sinceridad. Les he hablado, Señor, no ocultándoles nada desde el cielo. Les he hablado, Señor, la verdad. Señor, solamente depende de ellos. Si aceptan, si te creen, si te aceptan, si viven para ti, Señor, o permitirán que el alcance del pecado, Señor, les llegue hasta aún después de la eternidad, los alcance y les lleve al lugar de tormento, les lleve al lugar de condenación, al lugar de ira, de condenación. Aleluya, Señor. Pero yo les he hablado en esta mañana tu palabra. Señor, en tus manos están no solamente los que están aquí presentes, sino que también los que están en las redes, Señor. Los que están, Dios mío, viendo, los que van a ver mañana, pasado mañana, los que con el pasar del tiempo, Señor, abrirán YouTube, abrirán el Facebook, abrirán las redes, abrirán los estados, abrirán, Señor, por donde has predicado tu palabra, y oirán tu palabra, Señor. Ellos, Señor, oirán tu palabra, Señor Dios del cielo. ¿Y qué van a hacer ellos, Señor, con tu palabra después de haberla escuchado? Señor, en tus manos están. En tus manos están las almas, Señor. En tus manos están las vidas, mi Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a vivir para ti, Señor poderoso. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Dios de gloria.